Hoy estudiemos la palabra de Dios con el tema el deber filial con todo nuestro corazón. Hermanos, ¿qué piensan que es el deber filial o piedad filial con todo nuestro corazón? Será inapropiado si decimos, llevaré a cabo mi deber filial con mis padres celestiales, sin saber cómo cumplir el deber filial con todo el corazón, ¿no es verdad? Así como debemos adorar lo que conocemos, debemos cumplir el deber filial sabiendo lo que es. ¿Qué creen que es el deber filial con todo el corazón? Por supuesto, hay muchas maneras. Crecer en la fe es una forma de complacer a nuestros padres celestiales y ser obediente también es mostrar nuestra piedad filial, ¿correcto? Guardar los estatutos y las leyes dados por el Padre y la Madre también es parte de llevar a cabo nuestro deber filial. Entre muchas maneras de cumplir con nuestro deber filial, pensemos en la misión de predicar y la razón por la cual la predicación es una manera de llevar a cabo el deber filial con nuestros padres espirituales. Hoy, tomemos un tiempo para entender acerca de la predicación, que es una forma de cumplir el deber filial. Veamos Éxodo capítulo 20, versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre. En otras palabras significa, cumple el deber filial con tu padre y tu madre. Vayamos a Efesios capítulo 6, versículo 1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, es decir, cumple la piedad filial con tu padre y tu madre, que es, ¿qué? Que es el primer mandamiento con promesa. Es un asunto muy importante mostrar nuestra piedad filial y también cumplir nuestro deber con nuestros padres físicos. Sin embargo, si entendemos este asunto con respecto a nuestros padres espirituales, sabremos por qué Dios dijo que este es el primer mandamiento. Vayamos a Mateo capítulo 22, versículo 34. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y luego, ¿con qué? Con toda tu alma, y luego, ¿con qué? Con toda tu mente. Este es, ¿qué mandamiento? El primero y grande mandamiento. Dios dijo que cumplir nuestro deber filial es el primer mandamiento, pero en Mateo capítulo 22, Dios nos hizo saber que amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y toda nuestra mente es el primer mandamiento, tanto espiritual como físicamente. Honrar a nuestros padres, es decir, cumplir nuestro deber filial es lo mejor. No hay nada más grande que esto. Incluso en los 10 mandamientos, Dios nos dio el mandamiento de honrar a nuestros padres. En Mateo capítulo 22, Dios nos dijo que amemos a nuestros padres celestiales, no solo a medias, sino con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Dios nos dio este mandamiento como el más grande, como el mejor y primer mandamiento. Entonces, ¿con qué se complace más Dios? Hermanos, ¿conocen la historia sobre un hijo filial que vivió hace mucho tiempo, no es así? Su madre se enfermó tanto que podía morir en cualquier momento, pero ella deseaba fresas que había probado antes. Mientras el hijo la cuidaba, ella le dijo que deseaba fresas. En estos días, podemos conseguir fresas incluso en invierno porque tenemos invernaderos. Pero era imposible conseguir fresas en invierno en aquel entonces. En Corea, las fresas no pueden crecer en invierno porque la temperatura baja a 0. Pero su madre quería fresas. El hijo filial salió a hacer algo imposible solo porque eso era lo que su madre quería. Esta es la piedad filial. En realidad, la petición de la madre no podía concederse. Cuando ella dijo, «Hijo, quiero comer fresas», el hijo podía haberle dicho,
¿De qué está hablando? Es invierno. ¿Dónde podemos conseguir fresas? Pero eso no fue lo que dijo. Él respetó la petición de su madre. Entonces salió a buscar fresas. Las buscó por todas partes, pero sería capaz de encontrar fresas sin importar cuánto buscar en la montaña y en los campos. Él sabía que era imposible según la ley de la naturaleza. Pero pensó, esto es lo que mi madre quiere, lo intentaré. Los cielos se conmovieron por la devoción del Hijo y se le concedieron las fresas, las cuales son imposibles de encontrar en invierno. Esta es una historia de un libro de cuentos, pero muestra que el cielo mira el corazón, ¿no es así? Hoy, Dios nos dijo que pongamos todo nuestro corazón y mente en honrar a nuestros padres celestiales. Debemos hacerlo con todo nuestro corazón, mente y alma. Aunque alguien tenga una personalidad áspera, necesita suavizarla y honrar las palabras de sus padres. También tenemos que mostrar nuestra voluntad de hacer incluso lo imposible, si eso es lo que nuestros padres nos dijeron que hagamos. Si lo hacemos, Dios nos ayuda. ¿Hay algo demasiado difícil para Dios? Nada. Todo es posible. ¿No es un milagro ver nuestra existencia como seres humanos? El hecho mismo de respirar y movernos es un milagro. Puesto que Dios creó todas las cosas, Él cumple todo cuando ve que tenemos una mentalidad correcta. En lugar de fresas que nos dijeron que hagamos nuestros padres celestiales, dijeron, salvemos a toda nuestra familia perdida del cielo. Esto es lo que el padre y la madre quieren que hagamos. En lugar de pensar, no puedo por esta razón, no puedo debido a esa condición. Si nos esforzamos por encontrar un camino incluso en una condición imposible, ¿quién se conmueve? Dios se conmueve. Dios pensará, se están esforzando al máximo para cumplir con su deber filial. Entonces, ¿qué se abre allí? Se abre una puerta y se lleva fruto y se crean caminos en un lugar donde las cosas eran imposibles. Entonces, ¿por qué tenemos que cumplir nuestro deber filial con nuestros padres celestiales? Dios no nos ordenó hacerlo para recibir trabajo arduo y denodado de sus hijos. Hay una razón por la que debemos hacerlo. ¿Dónde vivíamos originalmente? Vivíamos en el cielo. En la historia de Job y en el libro de Eclesiastés, se muestra que existíamos incluso antes de que esta tierra fuera creada. ¿No es la historia sobre nuestros cuerpos físicos, no es cierto? A través de lo que está escrito en los libros de Job, Proverbios y Eclesiastés, podemos entender que hubo algunos problemas en nuestros espíritus. ¿Por qué nosotros, que se suponía que estábamos en la gloria del cielo, vinimos a esta tierra? Originalmente éramos ángeles del cielo. Entonces, ¿por qué tenemos que vivir una vida de peregrinos limitada, que es temporal y momentánea, usando la ropa de la carne en esta tierra? Hay una razón clara por la que vinimos a esta tierra. Averigüémoslo a través de Lucas capítulo 19. Veamos el versículo 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Aquí el Hijo del Hombre es Jesús, ¿cierto? ¿Por qué vino Jesús a esta tierra? Para buscar y salvar lo que se había perdido. Todas las vidas en esta tierra necesitan salvación. A nadie en esta tierra se le puede dar una vida perfecta y satisfactoria. Jesucristo dijo que había venido a esta tierra para salvar a las personas que viven en ella. La salvación que vamos a recibir está en un nivel completamente diferente, más allá de toda comparación. En esta tierra
No tenemos más opción que envejecer y correr hacia la última parada llamada muerte. Todos queremos tener felicidad eterna, alegría eterna y vida eterna. Dios ha preparado todas estas cosas para nosotros. Para hacer esta obra, Jesús vino a esta tierra. Él está encontrando a todos los que se perdieron y los guía al cielo. Esto se llama la obra de la salvación. Entonces, ¿por qué es que estábamos originalmente con Dios en el reino de los cielos, pero nos perdimos? Debe de haber una razón por la que nos perdimos. Cuando una madre y su hijo van al mercado o al centro comercial, la madre sostiene fuertemente la mano del niño y le dice: no sueltes mi mano, no pierdas la concentración, no vayas demasiado lejos. Pero ¿cómo actúan los niños? Si ven un juguete que les gusta o bocadillos o comida que quieren comer, se distraen y sueltan las manos de sus madres. Mientras la mamá se concentra en buscar algo que necesita, el niño se va lejos y desaparece. Así, cuando un niño se pierde, hay una razón por la que se pierde. Entonces, ¿por qué nosotros, los miembros de la familia celestial, que disfrutábamos la vida eterna y las bendiciones con Dios en el cielo, nos perdimos y nos convertimos en una familia dispersa? La Biblia explica claramente que es por nuestros pecados, ¿no es así? Mateo capítulo 9, versículo 13. Id pues y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a ¿quiénes? A pecadores al arrepentimiento. Llamar significa buscar. Cristo vino a esta tierra para buscar a los pecadores. Si comparamos estos dos versículos, podemos encontrar la respuesta a la pregunta ¿por qué nos perdimos del reino de los cielos? ¿No es así? Cuando estas enseñanzas de la Biblia tocan nuestros corazones, podemos poner todo nuestro corazón, toda nuestra mente, toda nuestra alma y todas nuestras fuerzas en honrar a nuestros padres celestiales. Si entendemos estas cosas solo como conocimiento, nos sentimos agobiados por las palabras de nuestros padres. La predicación es tediosa y venir al culto también es una carga. Ponemos excusas para todo y nos quejamos. Es importante saber todas las cosas, pero comprenderlas es más importante. Si entendemos, podemos honrar a nuestros padres y cumplir incondicionalmente nuestro deber filial. Hacer solo algunas obras no es importante. Si nuestros corazones se conmueven y ponemos en práctica las cosas desde nuestro corazón, eso es el deber filial. Hermanos, saben muy bien la historia del hijo filial y el hijo no filial, ¿verdad? El hijo no filial se preguntaba por qué el hijo filial era elogiado, así que fue a su casa. Allí vio al hijo filial acostado en la cama antes de que su padre lo hiciera, y se había colocado los zapatos de su padre antes que él. A los ojos del hijo no filial no parecía nada difícil. Al ver cómo el hijo filial llevó a cabo su deber filial, el hijo no filial pensó que parecía bastante fácil. Entonces el hijo no filial volvió a casa y preparó la cama para su padre, y se acostó primero en ella, porque pensaba que eso era el deber filial. Cuando su padre entró en la habitación para dormir, se enfureció y dijo: no es aceptable que te acuestes antes que yo, pero estás acostado en mi cama. ¿Dónde aprendiste este comportamiento grosero? El hijo filial fue elogiado y llamado hijo filial cuando hizo esto, pero el hijo no filial se metió en problemas aunque hizo lo mismo. Él pensó, quizá esto no es todo, y la mañana siguiente se puso los zapatos de su padre y caminó de un lado a otro. Cuando su padre salió a dar un paseo, sus zapatos no estaban por ninguna parte. Luego vio a su hijo caminando de acá para allá con sus zapatos. Irritado dijo: ¿ni siquiera sabes cuáles son mis zapatos? ¡Qué grosero eres para estar caminando con los zapatos de tu padre! El hijo no filial se metía en problemas en todo lo que hacía. El hijo filial y el hijo no filial hacían las mismas cosas, pero ¿cuál era la diferencia? Era que el hijo no filial no lo hacía de corazón.
Si el hijo no filial lo hubiera hecho por sus padres con todo su corazón, su padre lo habría reconocido. Él habría sabido que su hijo se había puesto sus zapatos primero para calentarlos, para que sus pies no sintieran frío, y que su hijo había preparado la cama y se había acostado allí primero en caso de que al acostarse en una cama fría perjudicara su salud, porque se preocupaba por él. Algo hecho con el corazón se puede entender desde el corazón. Es por eso que aunque ambos hicieron lo mismo, uno de ellos fue llamado hijo filial, mientras que el otro fue llamado hijo no filial. La diferencia está en si lo hicieron de corazón o no. Entonces, ¿qué tan grave fue nuestro pecado que cometimos en el cielo? Podemos obtener fácilmente la respuesta a esta pregunta a través de Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. ¿Cuál es la paga del pecado que cometimos en el cielo? La muerte. Si lo expresamos con el Código Penal, es la pena de muerte. Cometimos pecados que merecen la pena de muerte y fuimos arrojados a esta tierra. Cometimos pecados graves. Somos pecadores celestiales. Pero ¿quién murió en nombre de nuestros pecados? El Padre Celestial fue sacrificado por nosotros. Si vemos lo que Dios hizo por nosotros durante un largo tiempo de 1500 años del Antiguo Testamento, podemos entender que la Madre Celestial llegó a ser una ofrenda de sacrificio de expiación por nosotros. Al ver todas las cosas que sucedieron en el pasado, podemos comprender que nuestros pecados no fueron simples ni triviales, sino que cometimos pecados tremendamente graves que son imperdonables. Este es nuestro pasado. Aunque cometimos estos pecados, Dios no nos odió ni nos expulsó. En cambio, para salvar a los que somos pecadores, Él murió sacrificando su grandioso y santo cuerpo en la cruz, en lugar de nosotros. Es por eso que Dios dijo, amarás a tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Este es el primero y grande mandamiento. Dios es nuestros padres espirituales. En 2 de Corintios capítulo 6, Dios dijo, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas. Y en Gálatas capítulo 4 está escrito, tenemos una madre. Tenemos padre y madre, y nosotros somos sus hijos e hijas. Ellos son nuestros padres y nosotros somos sus hijos. La Biblia nos enseña que los hijos deben cumplir con su deber filial para sus padres. Aunque cometimos pecados tan grandes y graves, Dios no nos abandonó. Está escrito que cuando aún éramos pecadores, Dios llevó la carga de la cruz por nosotros y Dios murió por nosotros en el lugar donde se suponía que moriríamos. Si sintetizamos todos estos asuntos, podemos entender una vez más por qué nosotros, los hijos, necesitamos cumplir nuestro deber filial con todo nuestro corazón. Si seguimos descartando y omitiendo estos puntos, los puntos de vista que Satanás nos da siguen creciendo. Llegamos a ser orgullosos y arrogantes y queremos una posición más alta. No tenemos nada de qué presumir. No necesitamos jactarnos de nuestro conocimiento, nuestro denuedo o nuestra riqueza. Solo tenemos que jactarnos de nuestro Padre y nuestra Madre celestiales, que hicieron un gran sacrificio para salvarnos. Creo que esta es una de las maneras de expiar nuestros pecados hacia nuestros padres celestiales que se sacrificaron por nosotros, ya que somos los que cometimos pecados imperdonables. ¿Qué somos si decimos que no tenemos pecado? En 1 de Juan capítulo 1, versículo 7 está escrito,
Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, ¿qué hacemos? Nos engañamos a nosotros mismos. Por esa razón, a menudo decimos de nosotros mismos, Señor, soy pecador. Veamos una vez más el versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él, ¿qué? Mentiroso. Dios nos dice que somos pecadores y nos insta a arrepentirnos rápidamente de nuestros pecados y recibir la salvación. Pero si decimos, no he pecado, entonces estamos haciendo mentiroso a Dios, que nos enseñó que hemos pecado. Le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Somos pecadores celestiales. Somos pecadores que no podemos negar nuestros pecados. Dios no tiene mentiras. Dios no es mentiroso. ¿Cierto? Dios siempre nos enseña la verdad correcta y nos predica lo que es verdadero y quiere que vayamos por el camino verdadero. Ellos son nuestros eternos Dios Padre y Dios Madre. Ya que cometimos pecados en el cielo que merecen la muerte, la pena de muerte, y vinimos a esta tierra, necesitamos ser expiados de esos pecados. Si no somos perdonados de esos pecados, nunca podremos volver a nuestro eterno hogar celestial. ¿Quién vino a esta tierra para hacer ese trabajo? Vino el Padre Celestial y vino la Madre Celestial. ¿Les fue fácil perdonar nuestros pecados? Fue tan doloroso que Dios incluso dijo, si es posible, pase de mí esta copa. Aunque fue un proceso doloroso, Él lo llevó a cabo por nosotros. Somos nosotros, los pecadores, los que condujimos a nuestros padres a tanta miseria. Ya que no entendemos estos principios espirituales del cielo, llegamos a ser arrogantes en la tierra como bellotas que comparan su altura y tratamos de ver quién es más grande y quién es mejor en este mundo. No debemos pensar, merezco que me sirvan mejor y a ustedes menos. Es por eso que la Madre Celestial siempre dice que se complace más cuando estamos unidos. No podemos estar unidos si solo tratamos de complacernos. Si cada uno de nosotros solo trata de hacer lo que le agrada, ¿podemos unirnos? Si cada uno de nosotros solo persigue su propio placer, nunca podremos estar unidos. Un lado necesita ceder. Abraham dijo, si vas a la derecha, yo iré a la izquierda. Si vas a la izquierda, yo iré a la derecha. Tú elige todo primero. Luego yo elegiré lo que quede. Entonces finalmente llegó la paz a los siervos de Abraham y a los siervos de Lot. Y antes de eso, los siervos de Lot y los siervos de Abraham solo discutían. Cuando todos querían algo bueno, solo peleaban entre sí. Era porque solo pensaban en las posiciones en las que querían estar y los lugares a los que querían ir. Sin embargo, Abraham pensó que necesitaban unidad, por lo cual cedió. Él podía haber tomado todo primero en una posición más alta como tío, pero dijo a su sobrino, tú primero, si eliges algo bueno, tomaré lo que quede. Haré lo que no quieras hacer y puedes tener lo que quieras. Entonces, Lot quiso Sodoma y Gomorra porque esa región parecía fértil y los pastos se veían buenos. Pensando que su vida no sería difícil si solo pudiera tener esa tierra, él eligió esa región.
y Abraham eligió el lado opuesto. Sin embargo, ¿qué sucedió al final con Sodoma y Gomorra, que Lot eligió? Se convirtieron en lugares trágicos que recibieron el juicio de fuego de Dios. Hermanos, necesitamos examinarnos pensando en las cosas que sucedieron en el pasado. Si solo pensamos, Señor, soy pecador, ¿podemos tener quejas? Incluso solo por el hecho de ser salvos, siempre debemos dar gracias a Dios y cumplir nuestro deber filial hacia Dios con todo nuestro corazón, ¿no es así? Es por eso que solo lo regañaron aunque hizo lo mismo. Hoy, decidamos cumplir nuestro deber filial hacia el Padre y la Madre con todo nuestro corazón. Estábamos llevando nuestros pecados celestiales que nos llevarían a la muerte eterna, puesto que Dios no podía dar algo bueno como el perdón de pecados si no moría y se sacrificaba. Eligió una vida que no quería para poder darnos primero algo bueno, como hizo Abraham. Condujimos a nuestros padres a la muerte y a la cruz, y a que fueran obstaculizados y calumniados. Sin embargo, si queremos una posición más alta, una mejor condición y un mejor entorno, tenemos que entender que solo estamos imitando la verdad del nuevo pacto, como el hijo no filial, sin comprenderlo de corazón. Veamos Efesios capítulo 1, versículo 7. En quien tenemos redención por su sangre, que recibimos el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que es su sangre, en otras palabras, es su muerte, sacrificio y sufrimiento. Lo que podía obtenerse a través de esto era el perdón de nuestros pecados. Entonces debemos saber por qué debemos tener la piedad filial y por qué la piedad filial con todo el corazón se refiere a la predicación. Hermanos, ¿es fácil predicar? El apóstol Pablo, que predicó más que nadie, dijo: no se puede llevar fruto sin dolor de parto, así de difícil es predicar. Cuando entendemos completamente la razón por la que debemos predicar, podemos tener el corazón del hijo filial que salió a buscar fresas en invierno. Si tenemos esa mentalidad, Dios abre el camino en un lugar donde no lo hay, y hace que se derribe un muro que bloquea el paso, y hace una puerta en un lugar donde no la hay. Cuando prediquemos para honrar a nuestros padres con todo nuestro corazón, y no solo para imitar a alguien, Dios destruirá toda clase de obstáculos. Dios hizo colapsar la ciudad de Jericó y abrió el camino a través del Mar Rojo. Consiguieron comida y la carne que querían comer en el desierto, donde no podían encontrar comida en ningún lado. Y una roca dio agua en un lugar desolado, donde no había ni un sorbo de agua. Todo esto es posible si predicamos y cumplimos nuestro deber filial con todo nuestro corazón. Hoy hemos estudiado que el deber filial con todo nuestro corazón es predicar. Nuestro Padre Celestial estableció la verdad de la Pascua del Nuevo Pacto con su sacrificio y nos permitió participar en el pan y el vino, y abrió el camino glorioso para que regresemos al reino celestial que perdimos. ¿Con qué se complacen más nuestros padres celestiales? ¿Qué es lo que más desean? Lucas capítulo 15 da las respuestas a estas interrogantes, ¿no es así? Os digo que así habrá más, ¿qué? Más gozo en el cielo por un pecador que ¿hace qué? Que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¿Qué significa que habrá más gozo? Significa que Dios se regocijará aún más, ¿verdad? 99 justos del cielo no es un número pequeño. Pero si guiamos a un pecador al arrepentimiento y regresamos al cielo, luego hay una fiesta, un banquete y una gran alegría en el cielo. Sin embargo, si no predicamos con todo nuestro corazón,
A veces los frutos se caen antes de tiempo. Todos los frutos son dados por Dios. Hay toda clase de frutos de diferentes colores en los huertos. ¿Quién los hizo así? Dios los hace. De la misma manera, ¿quién permite que nazcan todos los frutos espirituales? Dios nos ve y dice, permitiré que lleve una manzana que sea aún más dulce. Dios nos permite llevar fruto de acuerdo con nuestros sinceros esfuerzos. Dios no nos pidió que prediquemos porque Él no pueda predicar. Dios está mirando quién está más agradecido por su gracia del perdón de pecados y quién comprende completamente su voluntad. Los pecados de rebelión que cometimos contra nuestros padres celestiales son imperdonables, pero nuestros padres celestiales abandonaron su vida por los pecadores rebeldes y las criaturas los ridiculizaron, se burlaron de ellos y los despreciaron. No había ninguna razón para que vinieran a esta tierra y sufrieran tanto. Si ellos no se hubieran preocupado por nosotros, habrían recibido gloria en el cielo para siempre. ¿Por qué Dios vino a esta tierra con la ropa de la carne, sufrió y recorrió un camino de vida humana tan atormentador? Vestir la ropa de la vida humana misma es agonía. Incluso por esta sola razón, no tenemos nada que decir al Padre y a la Madre. No hay nada más que podamos pedirles, solo por el hecho de habernos dado la salvación. Ahora tenemos que actuar correctamente y llevar una vida ejemplar para las personas que nos rodean, para que nuestro Padre y nuestra Madre reciban la gloria y el honor de todas las personas del mundo. Todos los miembros de la familia de Sión debemos cumplir nuestra obra del Evangelio mediante la piedad filial que viene de nuestro corazón para que siempre glorifiquemos al Padre y a la Madre. Vayamos a Isaías capítulo 60, versículo 1. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. ¿Y qué harán las naciones? Andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Todos vendrán. Este resultado puede lograrse cuando predicamos con piedad filial hacia Dios. Veamos el versículo 4. Alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han juntado, vinieron a ti, tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán llevadas en brazos. Entonces verás y resplandecerás, se maravillará y ensanchará tu corazón. Resplandecemos cuando estamos tan felices que no podemos ocultar nuestro gozo. Versículo 21. Y tu pueblo, todos ellos serán justos, para siempre heredarán la tierra, renuevos de mi plantío, obra de mis manos, ¿para qué? Para glorificarme. Veamos qué sucederá si cumplimos nuestro deber filial con todo nuestro corazón, comprendiendo que somos pecadores, y si damos gloria a nuestro Padre y a nuestra Madre celestiales, nuestros padres del cielo, conociendo su gracia. Versículo 22. El pequeño vendrá a ser, ¿qué? Vendrá a ser 1000, el menor un pueblo fuerte. No es que la gente venga porque alguien predique un gran sermón o enseñe bien la palabra. Se produce un buen resultado cuando hay una persona que lleva a cabo el deber filial hacia Dios con entendimiento de corazón. El pequeño vendrá a ser 1000, el menor un pueblo fuerte. Yo, Jehová, a su tiempo haré que esto sea cumplido pronto. Dios dijo que haría que todo esto fuera cumplido pronto. Dios nos permite llevar fruto cuando se revela su gloria, si predicamos el Evangelio con sinceridad y con todo nuestro corazón. Entonces Dios cumple explosivamente esta última obra del Evangelio. Comencemos la obra de predicar teniendo piedad filial en nuestro corazón. Permítanme concluir la palabra de hoy. Que la gracia de Dios sea con ustedes hoy. Muchas gracias.